Lo vi todo desde la ventana del ático. Mi propia casa convertida en un escenario de traición. Mi hijo, Javier, levantando una copa de cristal tallado, brindando con esa sonrisa que yo le había enseñado a fingir en las cenas de negocios. «Por la familia nueva», gritó, y la multitud de parásitos sociales aplaudió, mientras dos matones con trajes baratos me arrastraban por el pasillo, mis pies patinando en el mármol que yo había importado de Carrara. En ese instante, juré que su herencia millonaria sería su tumba dorada, porque el testamento que acababa de firmar en secreto no era el que él creía, contenía una cláusula que lo despojaría de todo si me tocaba un pelo más. No fue rabia lo que sentí primero, sino un vacío helado, como si el corazón se me hubiera congelado en el pecho mientras el eco de sus risas me perseguía escaleras abajo. Yo, Antonio Ruiz, el hombre que había construido un imperio inmobiliario desde las ruinas de la posguerra en Madrid, reducido a un mendigo en mi propia ciudad, con una maleta raída y el sabor metálico de la sangre en la boca de un puñetazo que no vi venir. Pero en ese abismo nació la semilla de la venganza, no una explosión ciega, sino un veneno lento, calculado, que lo devoraría desde dentro, obligándolo a mirarse al espejo y ver al monstruo que había parido. Y así comenzó todo, en una noche de tormenta que azotaba las azoteas de Chamberí, donde el trueno parecía aplaudir mi juramento silencioso. Javier pagaría, no con balas o cuchillos, sino con la ruina de su alma. Y yo sería el arquitecto de esa caída, paso a paso, hasta que suplicara por el perdón que nunca le daría. La lluvia caía como lágrimas de los dioses enfurecidos cuando me arrojaron a la calle, literalmente, como a un perro sarnoso. Mi abrigo de cachemira, ese que compré en Savile Row durante un viaje de negocios a Londres, se empapó en segundos, pegándose a mi piel como una segunda capa de humillación. Alcé la vista hacia las luces del ático, donde las siluetas bailaban en una fiesta que yo había financiado con décadas de sudor y noches en vela. Javier, mi único hijo, el heredero que moldeé como arcilla, ahora rey en mi trono, riendo con la mujer que había sido mi esposa hasta que el cáncer se la llevó hace 3 años. No, Elena no estaba allí. Pero su sombra sí, en la forma en que Javier había seducido a sus amigas para que testificaran que yo estaba loco, senil, incapaz de manejar mis propios asuntos. Me apoyé contra la pared de ladrillo húmedo, el agua resbalando por mi rostro surcado de arrugas, y saqué el sobre arrugado del bolsillo interior. El testamento preliminar, el que Javier había visto y celebrado prematuramente. En él, le dejaba el 80% de Ruiz Inmuebles, los rascacielos en Gran Vía, las fincas en la Sierra de Guadarrama, el yate anclado en Mallorca. Pero el verdadero documento, el que mi abogado de confianza, el viejo Ramiro, custodiaría en una caja fuerte en el Banco de España, contenía la trampa. Una cláusula de conducta moral si Javier me desheredaba o me perjudicaba de cualquier forma. Todo revertía a una fundación benéfica que yo había creado en secreto, dedicada a huérfanos de la guerra civil, los mismos que yo había sido de niño en los suburbios de Vallecas. Caminé bajo la tormenta hacia la estación de Atocha, mis zapatos italianos chapoteando en charcos que reflejaban las luces neón de los bares de Alterne. Madrid, mi amada y traicionera, me escupía de vuelta a sus entrañas. En el tren nocturno a Toledo, donde tenía un viejo refugio en las afueras, repasé mentalmente cada paso de la traición. Todo empezó 6 meses atrás, cuando Elena exhaló su último suspiro en la clínica Ruber. Javier, con 35 años, ambicioso como un lobo en celo, me convenció de que necesitaba descanso. Papá, has dado todo por nosotros. Déjame manejar esto. Firmé poderes notariales, pensando que era amor filial. ¡Qué iluso! En realidad, había estado falsificando documentos, aliándose con inversionistas rivales de Barcelona que codiciaban mis contratos con el ayuntamiento.
Llegué a la casita de piedra en las colinas toledanas al amanecer. Un lugar que compré en los 80 para escapadas con Elena. La puerta crujió como un lamento. Y dentro, el polvo bailaba en rayos de sol que se colaban por las persianas rotas. Me dejé caer en la cama de hierro forjado. Y por primera vez en décadas, lloré. No por el dinero, eso era efímero, sino por el hijo que había perdido. Recordé su nacimiento en el Hospital Gregorio Marañón. El llanto agudo que llenó la sala. Mis manos temblorosas sosteniéndolo como si fuera el futuro entero. Lo eduqué en colegios jesuitas. Le di un Aston Martin por su mayoría de edad. Le presenté a la élite madrileña en el Club de Puerta de Hierro. Y él, en pago, me había vendido por un espejismo de poder. Pero el llanto duró poco. La rabia lo sustituyó. Una furia fría que me enderezó la espalda. Saqué mi teléfono desechable, el único que no rastreaban, y llamé a Ramiro. El plan B. Ahora, dije. Mi voz ronca como grabado. Ramiro, con su acento andaluz arrastrado, rió bajito. Antonio, eres un cabrón astuto. Javier cree que ha ganado, pero el notario lo citará en 2 semanas. ¿Estás listo para el espectáculo? Colgué y miré por la ventana. Las viñas de la Mancha se extendían como venas de la tierra, recordándome que la venganza, como el vino, madura con el tiempo. Los días siguientes fueron de planificación meticulosa. Me instalé en Toledo, fingiendo ser un viudo retirado y llamado Manuel, con barba postiza y gafas de montura gruesa. Compré un viejo Seat Ibiza en un mercadillo. Pagué en efectivo. Y empecé a tejer la red. Primero, contacté a Isabel, la secretaria de Javier en la oficina central de Ruiz Inmuebles. Isabel, una mujer de 50 años con ojos de halcón y lealtad comprada con favores pasados, le había pagado la operación de su hija. Accedió a ser mis ojos y oídos. Señor Ruiz, no se merecía esto, susurró por teléfono. Está despilfarrando fiestas, yates, y esa amante rusa que le chupa la sangre. A través de ella, supe de los excesos. Javier había hipotecado propiedades para financiar un casino ilegal en Marbella, aliándose con mafiosos andaluces. Codicioso, imprudente. Mi primer movimiento fue anónimo, un email a la Guardia Civil desde una cuenta fantasma, con pruebas que Isabel filtró contratos falsos, transferencias sospechosas. No lo hundiría de golpe, lo erosionaría, como el Tajo tallando el puente de Alcántara. Pero la verdadera guerra era psicológica. Recordé las palabras de mi padre, un republicano exiliado que volvió en los 70. La venganza no es golpear, es hacer que el enemigo se golpee solo. Así, envié paquetes a Javier, fotos antiguas de nosotros en la playa de la Costa Brava, con notas en mi letra. ¿Recuerdas cuando prometiste cuidarme? Cada uno lo desestabilizaba, según Isabel. Empezó a beber más, a discutir con su prometida, esa trepadora llamada Carla, hija de un diputado corrupto. Una semana después, el twist inicial, Ramiro me informó que Javier había intentado anular el testamento preliminar, alegando mi demencia. Pero el juez, un viejo amigo mío del Opus Dei, lo rechazó. Javier entró en pánico. Contrató detectives privados. Sentí un escalofrío de placer al imaginar su rostro, el niño mimado enfrentando la realidad. En Toledo, las noches eran largas. Caminaba por las callejuelas empedradas, oliendo a jazmín e historia, y planeaba el siguiente paso. Contacté a Miguel, mi medio hermano perdido, un ex policía en Sevilla que odiaba a Javier por cómo había tratado a Elena en sus últimos días. Miguel sería el intermediario, el que filtraría rumores en los bajos fondos madrileños, que Antonio Ruiz no estaba muerto, sino acechando, listo para reclamar lo suyo. El clímax de esta fase llegó en una llamada de Isabel. Javier va a vender la finca de Guadarrama. Mañana, en una subasta privada.
Sonreí en la oscuridad. Era hora de aparecer. No como fantasma, sino como tormenta. La subasta se celebraba en un salón privado del Hotel Westin Palace, ese bastión de opulencia en la Plaza de las Cortes donde los ricos madrileños fingían ser aristócratas. Me infiltré como un sommelier contratado, con bigote postizo y chaqueta almidonada que olía a naftalina. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación, ver a Javier en su elemento, rodeado de buitres. Sería el primer corte en su armadura. Entré empujando un carrito de vinos, el tintineo de copas como un himno fúnebre. Allí estaba él, en el centro, con Carla colgada de su brazo como una joya falsa. Vestía un traje Brioni que yo le regalé por su 30 cumpleaños, y su risa resonaba. Pero sus ojos, esos ojos que eran copia de los míos, traicionaban ojeras profundas. Señores, esta finca es el trofeo del año, 2 millones. Y es suya, proclamaba a un grupo de inversores catalanes, esos tiburones de Barcelona que siempre me envidiaron. Serví un Rioja Reserva, inclinándome lo suficiente para que Javier oliera mi colonia, la misma Acqua di Parma que usaba en las reuniones familiares. Se tensó, giró la cabeza, pero yo ya me había esfumado entre las sombras de las cortinas de terciopelo. El sudor me perlaba la frente, era como si el fantasma de Elena me susurrara al oído: hazlo sufrir, Antonio, pero no te pierdas en la oscuridad. La pucha subió rápido, 2,5. 3 millones. Javier sudaba, negociando en voz baja con un mafioso calvo que apestaba a colonia barata. Ahí intervine. Desde el bolsillo, saqué un teléfono Bene y envié un mensaje anónimo al grupo de inversores. Ruiz Inmuebles está bajo investigación por blanqueo. Retírense. El caos estalló sutilmente, murmullos, miradas evasivas, y de pronto, las pujas se congelaron. Javier palideció, su rostro como cera derretida. Es un chollo. Joder, espetó. Pero el salón se vació como un barco hundiéndose. Salió furioso, arrastrando a Carla, y yo lo seguí a distancia, mezclándome con el personal. En el lobby, lo oí gritar por teléfono a su detective. Encuéntralo, a mi padre. Ese viejo bastardo. La palabra bastardo me dolió como una puñalada, pero avivó el fuego. Regresé a Toledo esa noche, con el SEAT traqueteando por la A4, y soñé con Elena, su cabello negro cayendo como una cascada, su voz suave diciendo: la familia es sagrada, pero el honor es eterno. Al día siguiente, el twist se profundizó. Miguel llamó desde Sevilla, había hablado con un contacto en la Policía Nacional. Javier no solo había falsificado documentos, había desviado fondos de la fundación de Elena Deza que ayudaba a viudas de la crisis del 2008 para su casino en Marbella. Hermano, esto es oro. Puedo filtrarlo a la prensa, pero lento, para que duela. Asentí solo, planeando. La prensa, El País, ABC, esos mastodontes que devoraban escándalos como el mío en los 90, cuando competí con los grandes clanes inmobiliarios. Decidí escalar. Volé abajo perfil a Sevilla, quedando con Miguel en un bar de Triana, oliendo a frituras y flamenco lejano. Él, con su cicatriz en la mejilla de una redada en los 80, me abrazó como a un hijo pródigo. Antonio, Javier es un niñato. Recuerda cómo te robó la infancia a ti, con su madre enferma y él pidiendo más juguetes. Hablamos horas, Miguel sería el fantasma, dejando pistas en foros oscuros, emails a periodistas. Pero necesitaba un aliado interno más profundo. Regresé a Madrid disfrazado de turista, y contacté a Lucía, la hija de mi jardinero fallecido, ahora abogada en un bufete progresista de Malasaña. Lucía, con su melena rizada y ojos verdes fieros, odiaba a Javier por cómo había despedido a su padre en su lecho de muerte. Señor Ruiz, lo ayudaré,
Pero no por venganza, por justicia. Ella revisaría los papeles del casino, buscando grietas legales. Mientras, Javier se desmoronaba. Isabel me enviaba actualizaciones diarias, insomnio, peleas con Carla quien, al oler la ruina, empezaba a distanciarse. Envió matones a buscarme, pero yo era humo, moviéndome entre Toledo y Madrid como un espectro. Una noche, en un hostal cutre de Lavapiés, recibí una foto anónima, Javier en un burdel de Chueca, rodeado de mujeres pagadas, con cocaína en la mesa. Lo guardé para el Arsen. El conflicto se ramificaba, no solo dinero, sino honor familiar. Recordé la cena de Navidad pasada. Javier prometiendo papá, seré mejor que tú. Mentiras. Ahora, planeaba el siguiente golpe, sabotear su boda con Carla, en la Catedral de la Almudena. Invité a un periodista en realidad, un amigo de Lucía, a la fiesta de compromiso en el Ritz. El artículo salió en El Mundo, el heredero de Ruiz, deudas ocultas o lavado de imagen. Javier contraatacó, demandó a la fundación, alegando fraude. Pero Ramiro lo esperó en el juzgado con el testamento preliminar, revelando la cláusula moral. Si perjudicas a tu padre, pierdes todo, leyó el notario, y Javier se derrumbó en la sala, sudando como un cerdo en matadero. Llamó a Isabel esa noche. Borracho, encuéntralo. Puta, dile que lo necesito. Sentí una punzada de lástima, fugaz como un relámpago. ¿Era esto paternidad? No, era justicia. Pero el twist mayor acechaba, descubrí, a través de Lucía, que Javier no actuaba solo. Carla, esa víbora, había plantado la semilla, convencida por su padre de derrocarme para un trato inmobiliario con cataríes. El verdadero enemigo era ella. Preparé el contraataque, una reunión secreta en un café de la Plaza Mayor, con Miguel y Lucía. La golpeamos donde duele, su reputación. Enviamos el dossier del burdel a su padre, el diputado. El escándalo estalló, Carla rompió el compromiso en público, en un tuit viral que Madrid devoró como churros calientes. Javier, solo ahora, empezó a quebrarse. Me imaginé su apartamento en Salamanca, botellas vacías rodando, fotos nuestras rasgadas. Pero yo no pararía. El clímax se acercaba, la lectura final del testamento en 2 días. Iba a aparecer, no como víctima, sino como verdugo. La lectura del testamento estaba programada en el despacho de Ramiro, en un edificio neoclásico de la carrera de San Jerónimo, a 2 pasos del Congreso, donde los políticos tejían sus redes como arañas. Elegí ese día para reaparecer trajeado con un Armani polvoriento pero impecable, rapado la barba, oliendo a victoria. Entré por la puerta trasera, el corazón martilleando como un tambor de Semana Santa en Sevilla. Ramiro me vio primero, sus ojos andaluces brillando con malicia. Antonio, pareces el diablo en persona. Javier ya estaba allí, hundido en un sillón de cuero, con ojeras como moretones y una corbata floja. A su lado, un abogado nuevo, un tiburón joven de esas firmas que defienden a narcos. No me reconoció al principio, yo era el padre ausente, el loco desheredado. Se levantó de golpe cuando leí mi nombre en la lista de presentes. Tú, ¿qué coño haces aquí? Rugió, su voz quebrándose como cristal fino. Me senté frente a él, cruzando las piernas con deliberada calma. Celebro mi resurrección, hijo. No me extrañaste. El notario carraspeó, abriendo el sobrelacrado. Ramiro había jugado su parte, el documento completo, con sellos frescos del registro mercantil. Leyó las cláusulas una a una, las propiedades, los millones, todo en manos de Javier. Sujeto a la condición sine qua non. Si el beneficiario ha causado daño físico, emocional o financiero al testador, la herencia revierte íntegramente a la Fundación Esperanza Ruiz, sin apelación.
Javier se lanzó sobre la mesa, derribando un jarrón de cristal de La Rioja. Mentira. Lo falsificaste. Sus puños temblaban. Y por un segundo, vi al niño que fui, el que robó manzanas en el rastro para alimentar a su madre tuberculosa. Pero la rabia lo cegó. Agarró mi solapa. Y el abogado lo apartó. Pruebas, dije yo, calmado, deslizando un USB con grabaciones de Isabel. Sus órdenes para los matones. Los emails falsos. Las transferencias al casino. Esto es daño, Javier. Emocional, financiero y casi físico. El silencio fue ensordecedor, roto solo por su sollozo ahogado. Salió tambaleándose, murmurando maldiciones, y yo me quedé allí, bebiendo un coñac que Ramiro sirvió. ¿Lo has roto?, preguntó mi amigo. No aún. Esto es solo el aperitivo. Pero en el fondo, un vacío me rolla, ¿era venganza o solo dolor disfrazado? Esa tarde, Madrid bullía con el escándalo. El País publicó una exclusiva al cortesía de Lucía. El Imperio Ruiz, traición filial y cláusulas ocultas. Javier se refugió en su ático, pero yo no lo dejé solo. Envié a Miguel con un regalo, una caja con las cenizas falsas de Elena en realidad. Tierra del jardín de Guadarrama, y una nota, tu madre te observa. Arrepiéntete o quémate. Lo encontró esa noche. Según los vecinos que Miguel sobornó, gritó hasta que la policía vino, fingiendo un robo. El conflicto se extendía ahora a la sociedad. Accionistas de Ruiz Inmuebles exigían auditorías. El ayuntamiento congeló contratos. Javier, desesperado, buscó aliados en los bajos fondos. Intentó un soborno a Ramiro el Grabado, por supuesto, y cuando falló, amenazó a Isabel. Ella me llamó histérica, viene para acá. Señor dice que matará. La saqué esa noche, instalándola en un piso franco en Usera, con Miguel de guardaespaldas. Yo, meanwhile, profundizaba en la psicología de la ruina. Recordaba las terapias que Elena me obligó a hacer tras su diagnóstico. La ira es un fuego que quema al portador. Pero, ¿y si el fuego purificaba? Caminaba por el Retiro al anochecer, entre olmos centenarios, planeando el siguiente twist. Lucía descubrió algo brutal. Javier no era mi único hijo. Elena, en su lecho de muerte, había confesado un affair con un socio mío en los 70. Y Javier tenía un medio hermano ilegítimo, un chico de 28 años llamado Diego, criado en un orfanato de Barcelona. El testamento lo mencionaba, si Javier fallaba, Diego heredaría. El hallazgo me golpeó como un mazazo. ¿Por qué Elena no me lo dijo? Fui un padre ausente. ¿Más imperio que familia? La duda me carcomía, pero la usé como combustible. Localicé a Diego, un mecánico en el Raval, con tatuajes y ojos idénticos a los de Javier. Lo contacté anónimamente, enviándole documentos. Eres un Ruiz. Decide tu destino. Javier, sintiendo el cerco, contraatacó con furia ciega. Contrató jeques para rastrearme, fallaron, gracias a un experto de Miguel. Luego, el error fatal. Visitó el casino en Marbella, apostando fortunas para recuperar liquidez. Perdió todo, y en la resaca, llamó a Carla, suplicando. Ella, ahora aliada mía a través de su padre avergonzado, lo grabó y me lo envió. Su voz rota, vuelve, por favor. Papá era un monstruo, pero yo te quiero. Escuché la grabación en la casita de Toledo, lágrimas surcando mi rostro. ¿Amor? ¿O manipulación final? Decidí, aceleraría el fin. Informé a la Guardia Civil del casino, redadas esa misma noche. Javier fue detenido por asociación ilícita, esposado en un yate con putas y coca. La foto en portada de La Vanguardia, mi hijo. Deshecho. Ojos vacíos. Pero el clímax se cernía, lo visitaría en prisión provisional, en Soto del Real. No para perdonar, sino para romperlo del todo.
En el camino. El twist me alcanzó, Diego me llamó. Soy tu hijo. Javier me lo dijo todo. Quiero conocerte. Y destruirlo juntos. El mundo se inclinó. 2 hijos. Uno traidor. Otro fantasma. La venganza ya no era mía sola. La prisión de Soto del Real se erguía como una fortaleza medieval en las colinas segovianas. Sus muros de hormigón gris absorbiendo la niebla matutina como pecados no confesados. Llegué en un taxi destartalado, con el corazón latiendo un ritmo errático, ira, culpa. Y ahora esta revelación de Diego que me revolvía las entrañas. 2 hijos, Elena. Mi Elena, con sus secretos enterrados como minas. Aparqué mis dudas. Hoy era el día de la confrontación final con Javier. En la sala de visitas, separada por un cristal mugriento y un teléfono grasiento. Lo vi, encorvado, con el uniforme naranja que lo hacía parecer un preso común, no el heredero que fue. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí con una mezcla de odio y súplica. Cogí el auricular. Mi voz un susurro afilado, cómodo. Hijo, el yate era más tu estilo. Maldito viejo, escupió, su aliento empañando el cristal. Esto es tuyo, ¿verdad? Las redadas, los artículos. Me has jodido la vida. Golpeó la mampara, y un guardia se acercó, pero lo ignoré. No, Javier. Tú empezaste. Me echaste como a basura. Celebraste con champán mientras yo dormía en la calle. ¿Recuerdas la cláusula? Has perdido todo. La fundación lo tiene ahora. Se derrumbó, sollozando como el niño que cayó de la bicicleta en el Parque del Oeste. Papá. Lo siento. Carla me manipuló. Los inversores. Era para salvar la empresa. Por favor, retira la demanda. Soy tu sangre. Sus palabras me perforaron, arrepentimiento genuino o teatro. Recordé las noches en que le leía a Don Quijote, soñando con un legado noble. Pero el daño era irreversible, su traición había matado esa ilusión. Demasiado tarde, dije. Hay más, Diego. Tu hermano. Elena lo tuvo de un error pasado. Él hereda ahora. El shock lo dejó mudo, su rostro palideciendo como yeso. ¿Hermano? ¿Qué mierda? No puede ser. Le describí a Diego el tatuaje de un dragón en el antebrazo, la risa ronca, el odio por los ricos que lo abandonaron. Javier maldijo, prometiendo venganza contra este bastardo, pero yo colgué, dejando su grito eco en el vacío. Salí al aparcamiento, donde Diego esperaba en su moto vieja, casco bajo el brazo. Era alto, fibroso, con la mandíbula cuadrada de Elena y mis ojos grises. Nos miramos un eterno segundo, y luego me abrazó, torpe pero real. Padre. O lo que sea. Javier me contó en una llamada desde la cárcel. Quiere matarme. Su voz era cruda, marcada por años de supervivencia en las calles barcelonetas. Lo llevé a un bar de carretera, pidiendo churros y café solo. Habló, nacido en el 97, abandonado al nacer, criado en un centro de menores donde aprendió a pelear por migajas. Sabía de ti por rumores, el magnate que ignoró a su bastardo. Pero ahora, ¿por qué me buscas? Le conté todo, la traición de Javier, el testamento, mi propia culpa por no saber. No te busqué antes porque era ciego, Diego. Pero tú eres Ruiz. Y mereces tu parte. El lazo se forjó allí, sobre mesas pegajosas, no amor instantáneo, sino respeto mutuo, forjado en el fuego de la traición compartida. Planeamos, Diego reclamaría su herencia públicamente, hundiendo a Javier más. Pero el conflicto se complicaba. Lucía llamó esa tarde, la prometida de Javier. Carla. Está moviendo hilos. Su padre, el diputado, presiona al juez para reducir la fianza. Podría salir en días. La ira renació. Carla.
La víbora rubia con sonrisa de anuncio. No se rendiría. Miguel, desde Sevilla. Confirmó, ella financiaba abogados con fondos sucios de su familia. Decidí golpearla donde dolía, el honor social. Con ayuda de Isabel de ahora segura en Usera, filtré chats íntimos de Carla con amantes, incluyendo a Javier entre esos sórdidos. El escándalo explotó en redes, Carla Gate, con memes que la crucificaban en Twitter español. Javier, libre bajo fianza esa semana, me buscó. Apareció en la casita de Toledo al atardecer, solo, con ojos enloquecidos. Golpeó la puerta, y abrí. Pistola en mano, un regalo viejo de Miguel. Entra, dije. Se derrumbó en la cocina, bebiendo vino directamente de la botella. Papá, Diego es un mentiroso. Yo soy el heredero real. Matémoslo juntos, como en las películas. Su desesperación era patética, un eco de mi propia juventud ambiciosa. Hablamos horas, confesiones a medias. Admitió el affair de Elena, lo supo por una carta encontrada. Y como eso lo carcomió, convirtiéndolo en un monstruo celoso. Quería ser el único. Sentí piedad, fugaz, pero la aparté. Has cruzado líneas, Javier. La ley te juzgará, y yo velaré por que no escapes. Se fue al alba, jurando odio eterno. Pero el twist mayor llegó esa noche. Diego me reveló que Javier lo contactó primero, ofreciéndole dinero por desaparecer. Quiere aliarse conmigo contra ti. La traición se duplicaba, mis hijos, unidos en veneno. Decidí el clímax, una confrontación familiar en la finca de Guadarrama. Neutral ground. Invité a ambos por carta notarial, con Ramiro como testigo. Madrid. Meanwhile, hervía, protestas de accionistas, artículos sobre la dinastía maldita. Lucía advirtió, cuidado, Antonio. Esto podría acabar en sangre. Y así, bajo un cielo de plomo, me dirigí a la sierra, sabiendo que el veneno que sembré cosecharía almas. La finca de Guadarrama se alzaba en la sierra como un castillo en ruinas. Sus pinos centenarios susurrando secretos al viento que barría desde la pedriza. Llegué al mediodía, el sol filtrándose a través de nubes como dedos acusadores, y preparé el salón principal, mesa de roble con testamento abierto, fotos de Elena en marcos de plata, y una botella de su vino favorito, un Ribera del Duero del 85. Ramiro esperaba en la biblioteca, con un revólver oculto al precaución. No perenoie. Miguel patrullaba los jardines, su silueta recortada contra el embalse. Diego llegó primero, en su moto rugiente, con chaqueta de cuero y una mochila raída. Esto es una locura, padre, dijo, abrazándome. Hablamos en el porche, su vida en Barcelona, robos menores para sobrevivir, un amor perdido en la cárcel por posesión. Javier me ofreció 500.000 para irme a Latinoamérica. Dijo que tú nos destruiste a ambos. Su risa amarga me dolió. Era el hijo que no cree, pero que reflejaba mis errores. Javier apareció al atardecer, en un BMW alquilado que chirrió en la grava. Bajó con paso vacilante, traje arrugado y barba de 3 días. Nos vio a los tres, Diego y yo, hombro con hombro, y se detuvo, como si el suelo se hubiera abierto. Esto es una puta broma, masculló, pero entró, ojos dardos de serpiente. Nos sentamos alrededor de la mesa, el aire cargado como antes de una tormenta. Hablemos como familia, propuse, sirviendo vino. Javier lo bebió de un trago, derramando rojo como sangre. Familia. Ja. Tú nos abandonaste, papá. A mí con tus viajes. ¿A él? Ni lo sabías. Señaló a Diego, voz temblorosa de rabia contenida. Diego contraatacó, al menos él te dio todo. Yo crecí comiendo sobras en un reformatorio, soñando con un padre que no existía. La tensión escaló, Javier lanzó una copa.
que se estrelló contra la pared, astillando un retrato de Elena. Ella te folló y te tiró, yo era el bueno, el que se quedó. Intervine. Voz de acero, basta. Esto acaba hoy. El testamento es claro, Javier. Perdiste por tu traición. Diego. Heredas el 50%. El resto a la fundación. Pero hay una opción, redención. Les mostré el codicilo final. El DUIS que Ramiro había preparado, una enmienda que dividía equitativamente si ambos renunciaban a la codicia. Trabajando juntos en la empresa reformada. Bajo mi supervisión. Silencio. Javier rió. Histérico. Redención. Después de echarte. De las deudas. ¿Crees que soy idiota? Sacó un sobre de su bolsillo, documentos falsos. Preparados por Carla. Transfiriendo activos a una offshore en Panamá. Ya lo arreglé. Tú pierdes. Viejo. El clímax estalló entonces. Diego se levantó. Puños cerrados, eres un ladrón. Como siempre. Javier lo empujó. Y rodaron por el suelo. Golpes sordos en la madera. Yo grité. Pero el caos reinaba, una lámpara cayó. Fuego en las cortinas. Miguel irrumpió, separándolos. Pero Javier, enloquecido, sacó un cuchillo de caza de su bota, heredado de mi caja fuerte, y se abalanzó sobre Diego. El tiempo se ralentizó, el filo brillando. El grito de Diego. Mi mano agarrando el brazo de Javier. Forcejeamos. Y en la lucha, el cuchillo rozó mi costado. Sangre caliente empapando mi camisa. Javier retrocedió. Horrorizado, papá. No quise. Cayó de rodillas, sollozando, mientras Ramiro llamaba a emergencias. La ambulancia llegó con sirenas aullando en la sierra. Luces azules tiñendo los pinos. En el hospital de Collado Villalba, cosieron mi herida superficial, pero simbólica. Javier fue arrestado de nuevo, por intento de homicidio, su rostro demacrado en las esposas. Diego veló a mi lado. Ojos húmedos, lo siento. Esto es por mi culpa. Pero el verdadero twist irrumpió esa noche. En la UCI, Carla confesó todo a la policía, a cambio de inmunidad. No solo manipuló a Javier, había sido ella quien falsificó el testamento inicial, aliada con los catalanes para derrocarme desde el principio. Quería el imperio para mi padre, dijo en el interrogatorio que Lucía me envió. Javier, inocente en eso, se quebró del todo, traicionado por su amor, solo en su celda. Las consecuencias se encadenaron, Ruiz Inmuebles declarada en quiebra temporal. Pero Diego y yo la reconstruiríamos. Limpios. La prensa lo llamó la caída de los Ruiz. Un drama shakespeariano en páginas de El País. Javier, en prisión. Me escribió, perdóname. ¿Eres el monstruo que cree? Le respondí, silencio. La venganza era completa, pero el vacío permanecía. Los meses siguientes fueron un torbellino de juicios y reconstrucciones, como si Madrid misma exhalara el veneno de nuestra saga familiar. Me recuperé en la casita de Toledo, con Diego visitando fines de semana, aprendiendo balances contables entre partidas de dominó, su risa llenando el silencio que Javier dejó. Era un hijo áspero, marcado por cicatrices, pero honesto el antídoto a la podredumbre de su hermano. El juicio de Javier se celebró en la audiencia provincial, un circo mediático con flashes cegadores en la Puerta del Sol. Lo vi esposado, más delgado, ojos hundidos como pozos. Testificó primero, mi padre me empujó a esto. Su obsesión por el control. Mentiras a medias. Pero el jurado vio las grabaciones, los emails, el cuchillo ensangrentado. Carla, en el banquillo vecino, cantó como un canario, Javier era débil, yo lo usé para mi familia. Su padre, el diputado, dimitió esa semana. Un suicidio político que salpicó al gobierno. La sentencia cayó como un hacha, 12 años por fraude, agresión y blanqueo, sin fianza. Javier me miró al salir.
labios moviéndose en un lo siento mudo. No respondí. El perdón era un lujo que no merecía. Diego, a mi lado, apretó mi hombro. Justicia. Padre. No venganza. Reconstruimos Ruiz Inmuebles desde las cenizas, vendimos el yate. Convertimos el casino en un centro comunitario para adictos. Irónico toque mío. Diego trajo ideas frescas, sostenibilidad. Pisos asequibles en Vallecas, donde crecí. Lucía se unió como socia. Su pasión por la equidad infundiendo nueva vida. Miguel volvió a Sevilla, pero prometió visitas. Ramiro, jubilado, brindó en mi ático recuperado. Antonio, has ganado. ¿Pero a qué precio? El precio era el alma, noches de insomnio, soñando con Javier niño. Elena riendo en la cocina. La joya H símbolo 1 EADN se disipó, dejando H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN remordimiento por no ver las grietas antes. Escribí cartas a Javier. No enviadas, te amé demasiado. Y eso te mató. Quemé una por mes. Cenizas al viento de la sierra. El twist final, sutil como un susurro. Llegó en Navidad, una carta de la prisión. En letra temblorosa. Papá, Diego me visita. Hablamos de mamá. Quiero cambiar. Por ti. Lágrimas cayeron. No era redención total, pero un brote. Visité Soto del Real por primera vez post-juicio, a través del cristal. Hijo, dije, la familia no se rompe, se repara. Hablamos de futuro, su liberación condicional en 5 años. Un puesto humilde en la empresa. Madrid, indiferente. Siguió su ritmo, sol en Gran Vía, lluvia en Atocha. Yo, Antonio Ruiz, caminé sus calles con Diego. Herencia no de millones, sino de lecciones. La venganza había sido un fuego purificador, quemó lo podrido, dejando espacio para renacer. Y en las noches claras, desde el ático, veía las luces de la ciudad y susurraba a Elena, lo hicimos bien, amor. Al final, la sangre ganó,